Buenas noches, hermanos. Esta noche vamos a continuar el estudio sobre la historia eclesiástica. Es un estudio bastante interesante, emocionante. Nos hace ver cómo el Señor de veras ha cumplido a su promesa que Él dio de que Él estaría con sus iglesias todos los días hasta el fin del mundo. No obstante la oposición de Satanás, no importa la oposición del mundo, el Señor ha sido victorioso en esta empresa. Y no es para menos, porque Él es Dios de dioses. Amén. Su palabra es absoluta. Sus hechos son rotundos. No hay nadie que pueda truncar los planes de nuestro Dios. Estamos en el siglo sexto y el séptimo. Comenzamos a hablar el domingo pasado, sobre los paulicianos. ¿Cómo es que este grupo obtuvo ese nombre de los paulicianos? Eso lo tomaron de las escrituras. Ellos derivaban a todas sus enseñanzas, los misioneros, los pastores, los que estudiaban la palabra de Dios, aprendieron, por supuesto, del Nuevo Testamento estas doctrinas que eran incorporadas y por las que estaban firmes, practicándolas en sus tiempos, y especialmente de los escritos del apóstol Pablo. En todo sentido, ellos eran, por supuesto, cristianos muy celosos, ¿verdad? Y las semillas de estos paulicianos fueron plantados muy temprano en Armenia, por los montanistas y los novacianos, que ya estudiamos un poco. Estos hermanos paulicianos eran muy fieles, muy leales, muy firmes a todas las enseñanzas y todas las doctrinas del Nuevo Testamento. Y ellos estaban preservando las doctrinas apostólicas, ¿verdad? Hay un historiador con el nombre de Edward Gibson. Este fue el famoso historiador británico que vivió en el año 1737 y murió en el año 1794 de Londres, Inglaterra. Y muy famoso escritor, historiador. Hay un libro muy detallado acerca de la decadencia y la caída del Imperio Romano. Es uno de sus libros muy famosos, ¿verdad? Y él escribió de los paulicianos y afirma que ellos eran el ejemplo reavivado de las enseñanzas de las primeras edades, y que ellos rechazaban las reliquias y las imágenes paganas que estaban multiplicándose en el catolicismo. Y este señor, Edward Gibbon, identifica las doctrinas de los paulicianos con los montanistas, de los que ya hemos estudiado también bastante, ¿verdad? Como ellos eran centenares de miles que estaban ya dispersos por toda Europa. Notamos que estos hermanos paulicianos, por supuesto, eran bautistas, ¿verdad? Y esto no era una nueva doctrina, pero ellos estaban conectados con los anabautistas del pasado,
y continuaban preservando la fe una vez dada a los santos. Igual que los demás que hemos estudiado en siglos pasados, ¿verdad? Ellos mantenían que la palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, eran los únicos escritos sagrados. Y especialmente miraban, escudriñaban los escritos de Pablo y urgían a sus ministros a seguir este ejemplo, este modelo. Ellos requerían, igual que nosotros también en nuestras iglesias en la actualidad, una experiencia de fe y de salvación de cada persona interesada en que se le administrara el bautismo y llegar a ser miembro de la iglesia, ¿verdad? Hay muchos lugares donde nada más por emoción, por simpatía, se hacen miembros de las congregaciones, no piden testimonio de salvación ni nada así por el estilo, pero en nuestras iglesias es necesario que la persona que va a ser bautizada, que va a ser miembro de la iglesia, dé su testimonio de salvación, que estaba perdido, pero que ahora está salvo, que iba para el infierno, pero ahora él sabe que ha sido rescatado por Cristo Jesús, ¿verdad? Y estos hermanos, por supuesto, paulicianos, igual que todos los demás bautistas de los siglos pasados, hasta la iglesia primera del Señor Jesucristo, bautizaban únicamente por inmersión. Esto ha sido como caprichoso, ha sido hasta controversial entre el pueblo evangélico, que si lo hacen rociado, que si lo hacen nada más untándole un poquito de agua en la frente o algo así, pero la palabra de Dios, como dice que el bautismo simboliza la sepultura de Cristo Jesús y la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, si simboliza la sepultura, debe ser sepultado en agua el creyente, porque debemos de hacer las cosas exactamente así como sucedieron con el Señor Jesús. Simboliza también el bautismo, la sepultura del creyente mismo, que antes estaba vivo para el pecado, pero ahora está muerto al pecado, y por eso es sepultado en las aguas de la muerte, simbolizando que ya no pertenece al mundo, ya no se pertenece a sí mismo, ya no pertenece a Satanás, al pecado, pero que ahora permanece o que pertenece a Cristo, ¿verdad? Como dice en Romanos 6:4, que vamos a leerlo, lo podría decir de memoria, pero es mejor leer el texto, y les pido, hermanos, que de vez en cuando estén siempre repasando estas escrituras, porque son muy significativas, ¿verdad? Lo que creemos y practicamos, así también nuestros hermanos bautistas del pasado. Dice en el verso 4, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así pues que la resolución en el corazón del creyente es: ya no me pertenezco a mí mismo, ahora pertenezco al Señor. Antes mi vieja vida era esto, lo otro, pero ahora quiero vivir una nueva vida para el Señor y para su iglesia. Amén. Por eso ellos, la práctica de esta ordenanza era por medio de la inmersión. Por supuesto que rechazaban en ese tiempo todas las cosas que la Iglesia del Estado, la Iglesia Católica Romana, estaba haciendo, dándole culto a imágenes y a reliquias
eso era completamente rechazado por nuestros hermanos, igual que para nosotros también, ¿verdad? Creían también que ellos pertenecían a una iglesia local, independiente y que se gobernaba a sí misma, que nadie más tenía jurisdicción sobre ellos, que eran autónomos y responsables únicamente a Cristo como su cabeza. Aceptaban y proclamaban que el bautismo y la cena del Señor eran las únicas dos ordenanzas pictóricas de una iglesia del Nuevo Testamento. Amén. Cuando alguien más quería, siendo creyente, siendo salvo, quería unirse a ellos, a los paulicianos, montanistas, donatistas y todos los demás hermanos del pasado, ellos, cuando alguien expresaba el deseo de unirse, pero traía bautismo de otra congregación que no era escritural, lo sometían a bautizarlo. No es bueno que estemos diciendo la palabra rebautizar, ¿verdad? Porque es como bautizarlo otra vez, no. El primer bautismo era nada más, se había mojado, pero no había sido escrituralmente bautizado, ¿verdad? Al explicar esto a los candidatos, por supuesto, ellos entendían bien, al probarse que la iglesia que estaba requiriéndole eso, de veras era una iglesia conectada con las iglesias del Señor Jesucristo, y entonces se sometía al bautismo escritural, ¿verdad? Ellos, por supuesto, creían que pertenecían a esta línea de la sucesión de las iglesias de los apóstoles. Y esto es que creían, enseñaban, practicaban la perpetuidad de la iglesia del Señor, ¿verdad? Y por supuesto, creían y practicaban en disciplina eclesiástica. Eso es algo también que se ha abandonado, se ha descuidado, se está descuidando mucho en nuestro medio. Pero hermanos bautistas, hermanos de las iglesias misioneras bautistas, es importante que se aplique la disciplina en la casa de Dios. Amén. Tan era así que como eran ellos, cuidaban su comportamiento, tenían buen testimonio, aplicaban disciplina. Entonces los demás vecinos, las demás personas que miraban esas cosas, les pusieron el nombre de los Cathari. Cathari es una palabra griega que quiere decir los puros, los limpios. Ojalá que también nosotros ganemos ese testimonio, ¿verdad?, delante de nuestras comunidades. Amén. Por supuesto, igual que en los demás tiempos pasados, hubo gran persecución contra nuestros hermanos paulicianos. En el año 508 y 548 más o menos, por 40 años, hubo esta emperadora Teodora del imperio bizantino, que este imperio era como una extensión del imperio mismo romano, ¿verdad? Y por supuesto el catolicismo era el que imperaba también con ellos. Y esta emperadora ordenó la muerte de por lo menos 100,000, hermanos, no 10,000, 20,000, 50,000, pero 100,000 paulicianos en su tiempo que ella fue emperadora, ¿verdad? Emitió estos decretos de persecución, tormento y muerte, hombres, mujeres y niños, ¿verdad? Esto fue algo
horrible. Y por supuesto, los sobrevivientes se escapaban, trataban de encontrar otros lugares donde vivir, donde poder reunirse y continuar sirviendo al Señor, ¿verdad? Y en muchas partes de Europa ellos fueron regados, ¿verdad? En el año 973, un gran número de paulicianos fueron encontrados en las montañas Balkan, lo que hoy en día se llama Bulgaria, allá en Europa, ¿verdad? En el sur de Francia, florecieron en una área que se llama los Albigiois y encontraron refugio en los Alpes, en estas montañas, en esta cadena de montañas del centro de Europa, ¿verdad? Yo les he dicho, o creo que mencioné en tiempos pasados, ¿verdad? Que cuando ellos eran encontrados, perseguidos, los hacían subir a estas montañas tan altas de los Alpes, donde había mucho hielo y, por supuesto, en las faldas de las montañas, ¿verdad? Por supuesto, llenas de piedras puntiagudas y otras cosas. Ellos eran tirados ahí, vivos, para que al caer y golpearse contra las piedras y entonces seguir descendiendo más por tantos metros de profundidad, ellos ahí eran acabados y muertos. Esa es una cosa horrible, ¿verdad? Pero gracias al Señor, a pesar de millones de ellos que eran muertos y eran acabados, el Espíritu de Dios siempre estaba haciendo que otros se convirtieran a Cristo y fueran bautizados y fueran fundados como iglesias también, ¿verdad? Aún en el tiempo de las cruzadas que eran enviadas desde Roma, ¿verdad? Para ir a atacar a Jerusalén y tratar de posesionarse de Jerusalén y acabar con los musulmanes y todo lo demás. En este tiempo de las cruzadas, ellos eran encontrados, los paulicianos eran encontrados en diferentes partes de Siria y de Israel, ¿verdad? Porque estamos hablando pues de que nuestro Dios siempre se ha asegurado de que haya iglesias de Él, ¿verdad? Que enseñen la verdad. En Inglaterra, los paulicianos comenzaron a aparecer en grandes números después de el año 1000. ¿Qué le parece? Mucho antes, por supuesto, de lo que todavía el mundo conoce como la reforma de la Iglesia Católica Romana, que no fue ninguna reforma. Ellos continúan enseñando y practicando las mismas cosas, ¿verdad? Pero podemos mirar, pues, que por el celo de nuestro Dios, ellos continuaron y perpetuaron la fe, ¿verdad? Nosotros somos herederos de las mismas enseñanzas de que solo Cristo salva y que es estrictamente por la fe, sin las obras. Creemos también que el Señor nos ha salvado con el propósito de que le amemos, que le sirvamos, que nos unamos a una iglesia nuevo testamentaria, donde en verdad se predica todo el consejo de Dios. Y no solamente se predica, pero se practica también. Amén. Así pues que, hermanos, hemos visto que a través de los estudios
paulicianos, waldenses, albigenses, arnoldistas, tertulianos, etc. No importa que tenían diferentes nombres, eran los mismos hermanos bautistas, ¿verdad? Conectados a la primera iglesia que el Señor Jesús fundó y que Él instruyó, y los apóstoles también, ¿verdad? Estas enseñanzas de los hermanos paulicianos era la misma que se encontraba entre los valdenses y los anabautistas en el siglo XVI. Tanto su fe como su práctica se aspersió por toda el Asia Menor y por Europa, hasta el tiempo de la Reforma y más allá de ella todavía, ¿verdad? Hay muchos que desconocen estas cosas, pero ahora que usted las está oyendo, si no las ha oído antes, sepa, ¿verdad?, que el Señor Jesús, eso es lo que prometió a su iglesia, ¿verdad? Hizo, a ti te digo, dice en Mateo 16:18, a ti te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir, no me la van a dominar, no me la van a acabar, no me la van a desaparecer. Aquí van ustedes a estar hasta que yo venga. Porque cuando Él dio su comisión a su iglesia para ir y predicar y enseñar y bautizar, todo lo que Él nos ha enseñado, dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso está en Mateo 28, del 18 al 20. Y otra escritura también, donde Él promete y donde Él afirma que su iglesia va a estar aquí a través de todos los siglos, es en Efesios 3:20, donde dice, a Él sea la gloria, a Dios el Padre sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todos los siglos, por todas las edades. Amén. Así pues, mis hermanos, gracias al Señor por estos estudios. Espero que ustedes les esté naciendo interés de conocer más sobre estos detalles, porque estamos hablando de la iglesia que el Señor Jesús prometió tener aquí sobre la tierra, por la que Él viene otra vez, porque es su novia prometida, para un día también tener estas bodas descritas en el Apocalipsis capítulo 19. Que el Señor nos ayude para ser más fieles, más industriosos, más devotos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él se lo merece. Amén. Padre Santo, gracias te damos por el estudio de tu palabra, por estas repasadas de eventos históricos, Señor, como miramos, sí, que tu Espíritu Santo, tu palabra, tus iglesias, Señor, han sido valientes y a pesar de la persecución, a pesar de la oposición demoníaca y humana, Señor, tú has sido victorioso y te damos gracias por eso. Ayúdanos también para ser nosotros así, como fueron nuestros hermanos, a pesar de las cárceles, del hambre, de la persecución y de la muerte. Ayúdanos, Señor, sí, para que seamos fieles a ti, porque tú eres digno. En nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.